5% para una persona de ingreso más alto, pues es menor, ¿verdad? Con el 25% es similar a ¿Cuánto captaría con este 10% al ahorro que capta el gobierno? Fíjate que yo no tengo en la mente eso, pero si hiciéramos un cálculo así rápido. ¿Cuánto hay en depósitos en el mercado bancario? 8.700 millones son los depósitos totales, pero son personas y empresas. Personas y empresas. Digamos ese 50% fuera, 4.000 millones. Suponte que sean 3.000 de personas naturales. Ya. Y ese es 3.000... Estamos hablando de 300 millones de dólares. 3.000 al 10%, ¿no? Ah, no, perdón. Ya vas tú el error que tiene mucho. Ahí está el error, ya, correcto. Claro. Entonces, estamos hablando a la utilidad que se logra o a la ganancia que se logra. Claro, o sea, porque imagínate, si tú tuvieras esos 3.000 millones... A ver, 3.000, el 3% de 3.000, ¿cuánto es? Al 5% sería 150 millones al año 150. que se recibiría de intereses. De esos 150 sería 15 millones lo que se pagaría de impuestos. 15 millones al año. Por tener una... Ok, 15 millones contra la posibilidad de que ahuyente el ahorro y le cause algún daño. Claro, yo creo que no, como dice Marcela, hay que ser bastante cautos en estas cosas de sobredimensionar las reacciones, ¿verdad? Porque tampoco es que una persona, porque le quiten el 10% del total de los ingresos que recibe, va a dejar de ahorrar, ¿verdad? Pero sí, al no comunicarse bien, Nacho, se puede malinterpretar justamente lo que tú decías y entonces la persona dice, no, es que me quitan el total, ¿verdad? No solo, antes me pagaban el 6%, hoy me pagan el 3%, ¿verdad? Sino que ahora además me quieren quitar el total de lo que estoy ganando y hay mucha gente que vive de eso, ¿verdad? O sea, recuerda que hay mucha gente retirada que tiene sus ahorritos y en realidad la están viendo bien difícil porque gente que antes ganaba 20% en colones, ¿verdad? Después pasó a rendimientos más moderados, al 6%, 5%. Ahora esto va hacia abajo. Ahora estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú consigues un 1%, te das por bien servido, ¿verdad? ¿En Estados Unidos? Claro. Estás viendo una LIBOR de 180 días al 0,50, 0,60%, ¿verdad? Estás viendo entonces que el dinero no rinde nada, ¿verdad? Y además viene una desinformación. En ese sentido, Luis, la gente ¿tienes temor a la reforma en general, al paquete completo? A mí me parece, Nacho, que el país necesita una reforma fiscal. Y quiero hacer énfasis. Pero me vas a decir que no es el momento, porque siempre se hizo lo mismo. No, yo te digo una reforma fiscal. Una reforma fiscal, vamos a ir a una reforma tributaria. Y una reforma fiscal no comienza por una reforma tributaria, ¿verdad? Sino que termina en una reforma tributaria. Porque cuando tú ves el paquete del gobierno, tú tienes los ingresos, que es la parte que estamos hablando, pero también tienes los gastos y tienes el financiamiento. Entonces tú tienes que jugar con los tres elementos. Y tú dices, bueno, o sea, si estamos en una recesión, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Verdad? Tengo que poder inyectar recursos a la economía. Entonces, si tú comienzas por el lado opuesto, que es sacarle a la economía, tú profundizas eso. Entonces tú ves y dices, ¿tengo capacidad de endeudamiento? ¿Qué pasaría? Fíjate lo que quiere hacer el gobierno. El gobierno quiere recaudar 230 millones más. Ese es un punto del PIB. Pero quiere al mismo tiempo bajar un punto del PIB el déficit. ¿Qué pasaría si el déficit lo dejara igual para 2010? Bueno, y lograra inyectar más recursos, no le sacara a la población, porque esto se lo sacas al público, o sea, no es a la empresa X o a la empresa Y o a la empresa Z, ¿verdad? Sino que es al público. Entonces tú permitirías que la economía se reactive un poco y entonces puedes venir con una reforma tributaria, ¿ves? Pero, ¿y el efecto es el mismo ese? No. El orden de los factores sí altera el producto ¿sí? En este sentido, ¿verdad? Y el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y la capacidad de crecimiento de la economía. Entonces ahí es a donde yo no estoy de acuerdo, Nacho, en que ahora se debe de comenzar por ahí y haciéndolo de la manera que se está haciendo, ¿verdad? Yo espero, y quisiera llamar a la reflexión al gobierno, que no vayan a salir con una sorpresa, ¿verdad? Que no vayan a salir con que en una plenaria con dispensa de trámites se apruebe una reforma de esta magnitud. Ahora con esa cantidad, digamos, fracciones que hay en la Asamblea Legislativa está bastante fácil. Justamente por eso te lo digo. Entonces, yo creo que lo último que requeriría este país es que no se vaya a discutir todo esto, Nacho, y que no podamos ponernos de acuerdo realmente en qué es lo que queremos como país, ¿ves? Y nos pongamos de acuerdo en que en realidad el gobierno está diciendo hay una recesión del menos 3. Pero hay que partir de la base que el país necesita ingresos. Claro, y hay que hacerlo, Nacho. Pero ¿cuándo lo haces? Es que es el problema. Nunca es momento para hacerlo, aparentemente. No, fíjate que, y ahí ves las cifras. Si tú ves 2006-2007, la economía creció al 4.8%, al 4.2% y 4.8%. Y entonces tú dirías, bueno, si está creciendo a esto, la recaudación tendría que subir en 4.8%. Pero ¿en cuánto subió en esos años? En 15%.
en 16%. Crece más que proporcional. Entonces, uno de los grandes elementos que dinamiza la generación de impuestos es la reactivación de la economía. Y eso es lo que tú no puedes poner en riesgo, porque la reactivación de la economía a largo plazo es lo importante, porque eso es lo que te genera los ingresos del fisco, te genera los empleos. Aquí lo que tenemos que cuidar, Nacho, son los empleos. ¿Por qué entonces los organismos internacionales están pidiendo a El Salvador que tenga mayor recaudación de ingresos? Fíjate que yo tendría mucho cuidado con los organismos internacionales. Los tradicionales. No, el tradicional. Ahora, el Fondo Monetario Internacional es el que ha estado presionándose acá. Ahora, yo creo que nosotros como país, igual que Francia, igual que Inglaterra, igual que Estados Unidos y todos, tenemos que hacerle ver al fondo que esta es una situación crítica, ¿verdad? Francia va a tener un déficit, Nacho, de 8% del PIB este año. Estados Unidos del 11% del PIB. ¿Y por qué nosotros no podemos tener, en lugar de 4.3, 5.3? ¿Verdad? O sea, y tenemos la capacidad de endeudamiento y tenemos las fuentes de financiamiento para eso. ¿Verdad? Entonces yo creo, Nacho, que aquí nos falta un poco de visión y de capacidad de negociación con una institución como el Fondo Monetario Internacional. Y me extraña tanto de un gobierno de izquierda, Nacho, que tú y yo hemos escuchado por tantos años que estos organismos que han hecho, que esto, que y ahora vienen y le ceden ahí el punto del PIB que te genera todo este problema que estamos hablando. Entonces, yo creo, Nacho, que aquí se requiere realmente ponerse los pantalones y decir, mire, hasta aquí sí, hasta aquí no, ¿verdad? Y aquí vamos, y vamos con el mundo. O sea, esto no es de que El Salvador es el único que está haciendo. Claro, o sea, correcto. Estamos en una situación muy excepcional, pues, Nacho. Bueno, se nos fue el tiempo demasiado rápido, tarjeta de crédito, pero muy brevemente voy a tener que tocar este tema con mayor profundidad en un programa, en otro programa. Pero bueno, tengo entendido que se sigue discutiendo hasta la Asamblea Legislativa. Correcto. ¿Cuáles son las observaciones que ha hecho la banca a la ley de tarjeta de crédito, al proyecto de ley que está en la Asamblea? Bueno, la principal observación ha sido al artículo 19, Nacho, que es un artículo que en su proyecto original establecía un techo a la tasa de interés, ¿verdad? Esa ha sido... Y la gente se pregunta por qué no. O sea, la gente se pregunta por qué tienen que haber y por cómo es posible que hayan intereses del 40%. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué no?